Mi nombre es Daniela Torres, tengo 32 años, y durante los últimos 3 meses he estado jugando un papel que nadie en Grupo Empresarial Sánchez sospecha. Oficialmente, soy la nueva analista junior en el Departamento de Finanzas. Extraoficialmente, acabo de adquirir el 60% de las acciones de la empresa a través de una serie de compras discretas realizadas por mi firma de inversión. Pero esta historia no empieza con mi plan de adquisición. Empieza con la razón por la cual decidí que Mónica Sánchez necesitaba una lección de humildad. Llegué a Grupo Empresarial Sánchez hace 4 meses después de completar mi maestría en finanzas corporativas en el ITAM. Mi currículum mostraba una licenciatura en Administración de Empresas, experiencia en análisis financiero, y conocimientos avanzados en fusiones y adquisiciones. Lo que no mostraba era que durante los últimos 10 años había construido discretamente un portafolio de inversiones que me había convertido en una de las mujeres más ricas de mi generación. Todo comenzó cuando heredé una pequeña cantidad de dinero de mi abuela a los 22 años. En lugar de gastarlo, lo invertí con la precisión de alguien que había estudiado cada movimiento del mercado desde la adolescencia. Compré acciones subvaloradas, invertí en startups prometedoras, y reinvertí cada peso de ganancia. Para cuando cumplí 30, mi portafolio personal valía más de 500 millones de pesos. Pero el dinero era solo una herramienta. Mi verdadera pasión era identificar empresas con potencial que estaban siendo mal manejadas por líderes incompetentes. Grupo Empresarial Sánchez había aparecido en mi radar precisamente por esa razón. Una empresa sólida con 40 años de historia, clientes leales, y un flujo de caja estable, pero dirigida por segunda generación que había heredado posiciones sin ganarlas realmente. Mónica Sánchez, de 38 años, había asumido la dirección general cuando su padre se retiró 2 años atrás. Desde entonces, la empresa había perdido 3 contratos importantes y 2 de sus mejores empleados habían renunciado citando ambiente laboral tóxico. Los números no mentían, las utilidades habían caído un 25% bajo su liderazgo. Decidí infiltrarme para ver exactamente qué tan incompetente era antes de hacer mi movimiento. Crear una identidad falsa era fácil cuando tienes los recursos para contratar a los mejores especialistas. Daniela Torres existía en papel desde hacía 2 años, con un historial laboral impecable en empresas pequeñas que podían confirmar referencias sin revelar detalles comprometedores. Mi primer día en Grupo Empresarial Sánchez confirmó mis sospechas. La oficina tenía la energía de un velorio. Los empleados caminaban con cabezas bajas, evitando contacto visual con la alta gerencia. El departamento de finanzas, donde me asignaron, estaba dirigido por el contador principal, un hombre nervioso llamado Fernando que claramente había aprendido que la supervivencia dependía de estar de acuerdo con todo lo que decía Mónica. Señorita Torres, me dijo Fernando durante mi primera reunión, aquí tenemos una regla simple, la señora Sánchez siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene, especialmente cuando no la tiene. Durante mis primeras semanas, observé cómo Mónica manejaba la empresa como si fuera su feudo personal. Llegaba tarde, se iba temprano, y pasaba la mayoría de su tiempo en llamadas personales o reuniones de almuerzo que duraban 3 horas. Cuando estaba en la oficina, trataba a los empleados como sirvientes incompetentes. ¿Por qué tardaron tanto en preparar este reporte?, le gritó a Carmen, la asistente contable, durante mi segunda semana. Les pago para que hagan trabajo de calidad o para que pierdan el tiempo. Carmen, una mujer de 45 años que llevaba 15 años en la empresa, murmuró una disculpa mientras recogía los papeles que Mónica había tirado dramáticamente sobre el escritorio. Más tarde, cuando revisé el reporte, encontré que estaba perfectamente elaborado. El error que Mónica había señalado era en realidad una inconsistencia en los datos que ella misma había proporcionado. Mi especialidad en análisis financiero me permitió ver rápidamente los verdaderos problemas de la empresa. Los sistemas contables estaban desactualizados, los procesos de aprobación eran redundantes e ineficientes, y la estrategia de precios no había sido revisada en 5 años. Peor aún, Mónica había rechazado 3 propuestas de modernización del equipo de IT simplemente porque las cosas han funcionado así durante décadas. La tecnología está sobrevalorada, la escuché decir durante una junta directiva a la que asistí para tomar notas. Mi padre construyó esta empresa sin computadoras fantásticas, y yo puedo mantenerla igual. Lo que más me molestaba era cómo trataba específicamente a las mujeres empleadas.
Conmigo había desarrollado un desprecio particular que crecía cada vez que yo hacía una sugerencia o pregunta inteligente. Daniela, me dijo durante mi tercer día, cuando sugerí una optimización simple del proceso de facturación, aquí no pagamos por ideas, pagamos por trabajo. Haz lo que te digan y déjanos a los verdaderos profesionales manejar la estrategia. Verdaderos profesionales. La ironía era deliciosa considerando que sus decisiones estratégicas habían costado a la empresa millones de pesos en los últimos 2 años. A medida que pasaban las semanas, mi irritación con Mónica se convertía en algo más peligroso: determinación. Había venido a evaluar la empresa, pero ahora tenía una misión personal. Esta mujer necesitaba aprender que el respeto se gana, no se hereda. El punto de quiebre llegó durante mi 6ª semana. Mónica había programado una reunión con posibles inversionistas internacionales, un grupo de empresarios canadienses interesados en expandir sus operaciones en México. La reunión era crucial para el futuro de la empresa, y todos los departamentos habían trabajado horas extra preparando presentaciones y análisis. Quiero que Daniela esté presente para tomar notas, le había dicho Mónica a Fernando. Pero que no hable a menos que le pregunten algo directamente. Y aún así, que mantenga sus respuestas cortas. La mañana de la reunión, llegué temprano para revisar todos los documentos una vez más. Como analista financiera certificada, podía ver errores en las proyecciones que Mónica planeaba presentar. Los números estaban inflados en un 40%, y las suposiciones sobre crecimiento del mercado eran completamente irrealistas. Fernando, le dije discretamente antes de que llegaran los inversionistas, hay algunas inconsistencias en las proyecciones financieras que deberíamos revisar. Daniela, no es tu lugar cuestionar el trabajo de la señora Sánchez, me respondió nerviosamente. Solo toma notas y mantente callada. Los inversionistas llegaron puntualmente a las 10 de la mañana, 3 hombres de negocios elegantes que claramente habían investigado bien la empresa antes de venir. Su líder, el señor Williams, había hecho preguntas específicas por email que demostraban un entendimiento sofisticado del mercado mexicano. Mónica los recibió con su sonrisa más brillante, vestida con un traje caro que probablemente costaba más que el salario mensual de Carmen. Bienvenidos a Grupo Empresarial Sánchez. Estoy emocionada de mostrarles por qué somos la inversión perfecta para su expansión. Durante la primera hora, todo fue relativamente bien. Mónica presentó la historia de la empresa, los principales productos, y la base de clientes. Sus números históricos eran sólidos porque se basaban en el trabajo de su padre, no en el suyo. Los problemas comenzaron cuando llegó el momento de discutir proyecciones futuras. Como pueden ver en esta gráfica, dijo Mónica señalando una proyección que mostraba un crecimiento del 60% en los próximos 2 años. Esperamos una expansión agresiva en todos los sectores. El señor Williams se inclinó hacia adelante, estudiando los números. Señora Sánchez, estos números son impresionantes. ¿Podría explicarnos qué factores específicos del mercado sustentan esta proyección? Vi cómo Mónica se tensó ligeramente. Claramente no había preparado respuestas detalladas para preguntas técnicas. Bueno, el mercado mexicano está creciendo. Y nosotros estamos posicionados para crecer con él. Entiendo. ¿Y qué análisis de competencia han realizado? ¿Cómo planean diferenciarse de empresas como Corporativo Industrial del Norte, que acaba de anunciar una expansión similar? Mónica miró rápidamente hacia Fernando, quien se encogió de hombros. Ella no tenía idea de que estaba hablando el inversionista. Nuestro éxito habla por sí mismo, respondió finalmente. Llevamos 40 años en el mercado. El señor Williams intercambió una mirada con sus colegas. Por supuesto. Y en términos de modernización tecnológica, ¿qué inversiones han planificado en sistemas de gestión empresarial? La tecnología está sobrevalorada, respondió Mónica, repitiendo su frase favorita. Nosotros creemos en el toque personal, en las relaciones humanas. Podía ver cómo los inversionistas perdían interés con cada respuesta vaga. Estas eran personas serias que habían venido esperando una discusión técnica sofisticada, y en su lugar estaban recibiendo generalidades y clichés. Uno de los otros inversionistas, el señor Chen, señaló una inconsistencia evidente en las proyecciones. Señora Sánchez, según estos números, ustedes esperan duplicar su producción sin aumentar significativamente su personal.
¿Cómo planean lograr esa eficiencia? Mónica se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego, para mi horror, me señaló. Daniela, ¿por qué no les explicas a nuestros invitados cómo funcionan las operaciones básicas? Era una trampa. Me estaba poniendo en una posición donde tendría que exponer mi conocimiento o parecer incompetente. Si demostraba que sabía más que ella, me castigaría después. Si parecía ignorante, reforzaría su narrativa de que era solo una empleada junior. Decidí caminar por la cuerda floja. Los números que están viendo se basan en proyecciones optimistas. Comencé cuidadosamente. Para lograr esa eficiencia, la empresa necesitaría implementar sistemas automatizados y reestructurar varios procesos operacionales. El señor Williams asintió. Exactamente. ¿Y cuál es el cronograma para esas implementaciones? Miré a Mónica, quien claramente no tenía respuesta. Bueno, dije diplomáticamente, ese tipo de planeación detallada típicamente se desarrolla en colaboración con los inversionistas. No, me interrumpió Mónica bruscamente. Daniela, no necesitas especular sobre cosas que no entiendes. Se giró hacia los inversionistas con una sonrisa forzada. Disculpen a mi asistente. Ella es nueva y aún está aprendiendo cómo funcionan los negocios reales. El señor Chen frunció el ceño. En realidad, su respuesta fue más específica que las que hemos escuchado hasta ahora. Mónica se puso rígida. Señor Chen, con todo respeto, Daniela es solo una analista junior. No tiene experiencia en negociaciones de alto nivel o planificación estratégica. Pero parece entender las implicaciones operacionales de sus proyecciones, insistió el señor Williams. Esto estaba escalando más rápido de lo que había anticipado. Mónica estaba perdiendo el control de la reunión y empezaba a entrar en pánico. Miren, dijo Mónica, su voz volviéndose más aguda, nunca entenderás los negocios, eres demasiado tonta, me miró con desprecio absoluto. Mi esposo maneja empresas reales. Él podría explicarles mejor cómo funcionan las operaciones de alto nivel. El silencio que siguió fue mortal. Los tres inversionistas me miraron con una mezcla de confusión y incomodidad. Mónica acababa de humillar públicamente a una empleada frente a clientes importantes, demostrando una falta total de profesionalismo. Señora Sánchez, dijo el señor Williams lentamente, creo que necesitamos reconsiderar esta oportunidad de inversión. ¿Qué? ¿Por qué? Su manejo de personal sugiere un ambiente laboral problemático. Y francamente, las respuestas de su analista junior demostraron más comprensión de los desafíos operacionales que sus presentaciones. Los inversionistas se levantaron, recogieron sus materiales, y se fueron sin más explicaciones. Mónica se quedó de pie junto a la mesa de conferencias, su rostro rojo de humillación e ira. «Esto es tu culpa», me gritó tan pronto como se cerró la puerta. «Arruinaste mi presentación con tus comentarios estúpidos». Señora Sánchez, yo solo respondí las preguntas que usted no podía responder. Tú no sabes nada. Eres una empleada junior sin experiencia real. Mi esposo maneja más dinero en un día de lo que tú verás en tu vida. Ahí estaba otra vez, presumiendo sobre su esposo. Durante las últimas semanas había mencionado repetidamente a este misterioso marido exitoso, aunque nunca había dado detalles específicos sobre qué tipo de empresa manejaba. Esa noche, después del desastre de la reunión, decidí que era hora de acelerar mi cronograma. Había planeado esperar otro mes antes de revelar mi verdadera identidad, pero la humillación pública había sido el último insulto que estaba dispuesta a tolerar. Regresé a mi verdadera oficina, un moderno espacio en el distrito financiero de la ciudad que servía como sede de Torres Capital Investments. Mi asistente ejecutiva, Patricia, me estaba esperando con los documentos finales para la adquisición de Grupo Empresarial Sánchez. ¿Todo listo para mañana?, me preguntó. Casi. Pero antes necesito hacer una llamada. Durante mis semanas de investigación sobre Mónica, había descubierto la identidad de su esposo, Ricardo Herrera, director de operaciones de una empresa de logística. Curiosamente, esa empresa era propiedad de uno de mis holdings subsidiarios. Ricardo había estado trabajando para mí indirectamente durante los últimos 3 años, aunque nunca nos habíamos conocido personalmente. Marqué el número de la oficina de Ricardo. Eran casi las 8 de la noche, pero sabía que él tenía reputación de trabajar hasta tarde.
Oficina de Ricardo Herrera. Señor Herrera, habla Daniela Torres, CEO de Torres Capital Investments. Hubo una pausa. ¿Señorita Torres? ¿La dueña de la empresa? La misma. Necesito hablar con usted sobre un asunto personal urgente. ¿Podría venir a mi oficina mañana a primera hora? Por supuesto, señorita Torres. ¿Hay algún problema? No hay problema, señor Herrera. Solo necesitamos discutir algunas conexiones familiares interesantes que he descubierto recientemente. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a mi oficina exactamente a las 8 de la mañana. Era un hombre de 40 años, bien vestido y claramente nervioso por estar reuniéndose con la misteriosa dueña de su empresa empleadora. Señor Herrera, gracias por venir. Antes de comenzar, ¿puede confirmarme el nombre de su esposa? Mónica Sánchez, respondió confundido. Señorita Torres, ¿está todo bien? ¿He hecho algo mal? Todo lo contrario. Su trabajo ha sido excelente. Pero su esposa ha estado presumiendo bastante sobre usted últimamente. Presumiendo. Le expliqué toda la situación, mi infiltración en Grupo Empresarial Sánchez, el comportamiento de Mónica, y especialmente su costumbre de menospreciarme mientras presumía sobre el éxito empresarial de su esposo. Señor Herrera, concluí, necesito que le diga a su esposa algo muy importante. Necesito que le diga que la empleada junior a quien ha estado humillando es en realidad la nueva dueña mayoritaria de su empresa. Ricardo se quedó sin palabras durante varios segundos. Usted compró Grupo Empresarial Sánchez. Acabo de adquirir el 60% de las acciones. La transacción se formalizó esta mañana temprano. Pero Mónica cree que usted es solo una analista. Y esa es exactamente la impresión que he estado cultivando durante meses. Pero después de lo que pasó ayer, creo que es hora de que su esposa aprenda una lección importante sobre subestimar a las personas. Ricardo se frotó la frente, claramente tratando de procesar la información. Señorita Torres, yo no sabía nada sobre cómo la estaba tratando. Lo sé. Usted tiene reputación de ser un jefe justo y profesional. Es una lástima que su esposa no haya aprendido esas mismas cualidades. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende en gran parte de cómo reaccione Mónica cuando se entere de la verdad. Pero puedo prometerle que habrá cambios significativos en la empresa. Esa tarde, Ricardo cumplió mi petición. Según me contó después, llegó a casa y encontró a Mónica quejándose por teléfono con una amiga sobre la idiota de la oficina que arruinó mi reunión con los inversionistas. Mónica, le dijo cuando colgó, necesitamos hablar sobre tu empleada Daniela Torres. ¿Qué hay de ella? Espero que no vengas a defenderla. Acabo de reunirme con ella esta mañana. ¿Cómo? ¿Por qué te reunirías con una empleada de mi empresa? Porque ella no es empleada de tu empresa, Mónica. Ella es la dueña de mi empresa. Y ahora también es la nueva dueña mayoritaria de la tuya. Según Ricardo, Mónica se quedó inmóvil durante 5 minutos completos, su cerebro tratando de procesar esta información imposible. A la mañana siguiente llegué a Grupo Empresarial Sánchez a las 7 de la mañana, una hora antes de la jornada laboral normal. Había citado a todos los empleados a una reunión general a las 8:30. Mónica llegó a las 9:15, su horario habitual, sin idea de lo que la esperaba. La encontré en la sala de conferencias, donde había convocado la reunión de personal. Estaba junto a Fernando, claramente confundida por la presencia de todos los empleados. ¿Qué está pasando aquí?, me preguntó cuando me vio. ¿Por qué hay una reunión que yo no autoricé? Buenos días, Mónica. Por favor, toma asiento. ¿Disculpa? No me voy a sentar hasta que me expliques qué está pasando. Caminé hasta el frente de la sala, donde había colocado una copia del contrato de adquisición y los documentos corporativos actualizados. Empleados de Grupo Empresarial Sánchez, comencé, dirigiéndome a toda la sala. Mi nombre es Daniela Torres, y desde ayer soy oficialmente la accionista mayoritaria de esta empresa. El silencio fue absoluto. Mónica me miró como si hubiera declarado que era de otro planeta. Eso es ridículo, murmuró. Tú eres solo una analista. No, Mónica. Soy CEO de Torres Capital Investments, y durante los últimos 3 meses he estado evaluando esta empresa desde adentro. Levanté los documentos para que todos pudieran verlos.
Estos documentos confirman la transferencia del 60% de las acciones de Grupo Empresarial Sánchez a mi holding de inversiones. Fernando se adelantó temblorosamente. Señorita Torres, ¿usted es realmente la nueva dueña? Sí, Fernando. Y quiero que sepan que he observado cuidadosamente cómo se manejan las operaciones aquí. Habrá cambios significativos, empezando por cómo se trata al personal. Mónica finalmente encontró su voz. Esto es imposible. No puedes comprar mi empresa. Ya la compré. Y técnicamente, nunca fue tu empresa. Era la empresa de tu padre, que la construyó durante décadas. Tú simplemente la heredaste. Pero yo soy la directora general. Eras la directora general. A partir de hoy, estarás trabajando directamente bajo mi supervisión mientras evaluamos tu desempeño. La cara de Mónica pasó por varias tonalidades de rojo antes de llegar a un púrpura preocupante. No puedes hacer esto. Mi esposo se enterará de esto. Tu esposo ya lo sabe. De hecho, él me ayudó a planear esta revelación. ¿Qué? Ricardo trabaja para una de mis empresas subsidiarias desde hace 3 años. Anoche le pedí que te dijera la verdad sobre quién soy realmente. El resto de la reunión fue una mezcla de explicaciones para los empleados confundidos y lágrimas de frustración de Mónica. Los trabajadores, que habían vivido bajo su tiranía durante 2 años, recibieron la noticia con un alivio apenas disimulado. Carmen, la asistente contable que había soportado tantos abusos, se acercó después de la reunión. Señorita Torres, es cierto que las cosas van a cambiar. Completamente, Carmen. Empezando por un aumento salarial para todo el personal que ha estado manteniendo esta empresa funcionando a pesar de la mala administración. Durante los siguientes días, implementé cambios radicales. Modernización tecnológica, reestructuración de procesos, y más importante, una política de tolerancia cero para el abuso de personal. Mónica intentó resistir inicialmente, pero cuando amenacé con despedirla completamente, se resignó a aceptar su nueva posición. La empresa se transformó en pocas semanas. Los empleados empezaron a sonreír otra vez, la productividad aumentó un 30%, y logramos recuperar 2 de los contratos que se habían perdido bajo el liderazgo de Mónica. 6 meses después, Grupo Empresarial Sánchez había vuelto a ser rentable. Mónica aprendió gradualmente a trabajar en equipo en lugar de dominar por miedo. Nunca se disculpó directamente por sus años de mal comportamiento, pero su actitud cambió drásticamente cuando se dio cuenta de que su empleo dependía de tratar a los demás con respeto. Ricardo y yo desarrollamos una relación profesional sólida. Él resultó ser tan competente como había esperado, y eventualmente lo promocioné a director regional de todas mis operaciones logísticas. Su matrimonio con Mónica mejoró considerablemente cuando ella dejó de desquitarse con los empleados. El caso de Grupo Empresarial Sánchez se convirtió en uno de mis más satisfactorios. No solo había adquirido una empresa rentable, sino que había demostrado que el liderazgo efectivo se basa en competencia y respeto, no en intimidación y privilegios heredados. 1 año después de mi revelación, recibí una tarjeta de agradecimiento firmada por todos los empleados de la empresa. Dentro había una foto de la última fiesta navideña de la empresa, donde se podía ver a gente genuinamente feliz celebrando juntos. La inversión había sido exitosa en todos los sentidos. Y Mónica, quien una vez me dijo que nunca entendería los negocios por ser demasiado tonta, ahora trabajaba diligentemente bajo mi dirección, habiendo aprendido finalmente que la verdadera inteligencia empresarial incluye saber reconocer y respetar el talento, sin importar dónde aparezca. A veces las lecciones más valiosas las reciben aquellos que más las necesitan, incluso cuando no se dan cuenta de que las están recibiendo.